Grandes asuntos que están escribiendo en la crónica del tablero internacional y de la geopolítica. Antonio Alonso Marcos, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días. Muy buenos días. Antonio, aquí le tengo. Hoy son muchos los asuntos que están sobre la mesa y de hecho entre lo último, ¿no?, que estábamos atendiendo eran las declaraciones que ponía sobre la mesa el propio Anthony Blinken, Estados Unidos, señalando y urgiendo a la necesidad de que Israel permita accesos para esa ayuda humanitaria y con urgencia, con ese llamamiento y críticas sobre lo que está siendo, ampliando las críticas a la campaña militar, al tiempo que se preguntaba en medio de las negociaciones sobre un posible alto el fuego si Hamás quiere o no esa tregua. ¿Cuál está siendo, cómo ves el momento del conflicto? Perdón. Bueno, la verdad es que Israel tiene ya todo su plan, toda su estrategia trazada. En fin, de pronto o de vez en cuando le tiende puentes a Hamás para intentar negociar. Sobre todo lo que más le preocupa a Israel es la suerte de los pocos, de los escasos, yo creo, ya secuestrados que aún queden con vida. Bueno, la verdad es que yo creo que ya les quedan pocas esperanzas. Dicen algunos que tienen más conocimiento que yo sobre este tema, que siguen esta cuestión mucho más de cerca y con mejores contactos que yo, lógicamente, pues dicen que sí, que hay esperanzas, que hay negociaciones en Egipto y también en otros sitios, en otros países del Golfo Pérsico, pero en fin, yo lo que veo es que se tenía mucha esperanza de que se decretara o se llegara a un acuerdo de una tregua por el mes de Ramadán y al final pues no se ha llegado, y que la dinámica del conflicto, pues ya digo, sigue el plan, la estrategia de Israel, que es ir objetivo por objetivo, objetivo tras objetivo, y al final pues Israel tendrá que conseguir sus objetivos. Se temía al principio, es decir, un mes después, 2 meses después del inicio de los ataques en Gaza, se temía que se escalase, que se desbordase el conflicto horizontalmente. Bueno, pues parece que se ha contenido, y tanto por el lado de Irán como por el lado del Líbano, de Siria, del propio Egipto, pues ha habido muchísima contención y bueno, pues no se ha entrado en una escalada mayor que se podría haber entrado, porque ha habido muchas incursiones, si se quiere, en su propio lenguaje, muchas provocaciones, tanto por un lado como por otro, pues muchas incitaciones para que, ya digo, este conflicto escale. Al final, pues se está quedando, gracias a Dios, reducido a la franja de Gaza, y esto es bastante llamativo, porque por más declaraciones que haya habido por parte de Hezbollah y por parte de Irán, bueno, pues al final no parece que quieran ayudar de manera militar de ese tipo, darles esa ayuda de ese tipo al pueblo palestino. No hacemos más que constatar que el pueblo palestino está abandonado, pero no ahora, sino desde hace bastante tiempo, en el sentido de que la cuestión palestina, el conflicto palestino, estaba fuera de la agenda de los países árabes, ¿no? Es decir, la Liga de Estados Árabes, por ejemplo, de vez en cuando pues llamaba la atención sobre este asunto, pero los propios países árabes, bueno, pues lo estaban dejando morir este asunto, hasta que de repente llega el 7 de octubre y bueno, en fin, pues se reactiva la causa palestina. Parece que coge más aire mediático, pero con el paso del tiempo, la gente, yo entre ellos, muchos analistas, preveíamos una escala del conflicto muy, muy breve, muy corta, pero bueno, ya han pasado 4 meses, o sea que ya no es tan corto el conflicto, sino que bueno, pues se va prolongando, porque ya digo, Israel tiene una estrategia, tiene unos objetivos, que es acabar con Hamás. Obviamente eso es tarea imposible, por lo menos hacerlo solo por la vía militar, ellos mismos saben que es imposible. Entonces van a acabar con Hamás hasta el máximo posible siguiendo la vía militar. Digo que el propio Israel es consciente de esto, de que no se puede derrotar a Hamás solo en el campo militar, puesto que el propio Israel
bueno, pues a muchos gazatíes, a miles de gazatíes, les permitía atravesar la frontera a diario a ir a ganarse el pan a territorio israelí, ¿no? Cruzar la frontera, cruzar los checkpoints y pues pasar al territorio israelí a ganarse el pan, es decir, a trabajar, y también a hospitales, que muchos no lo saben, pero algunos gazatíes, unos cuantos gazatíes están recibiendo tratamiento oncológico en hospitales israelíes, no en Gaza, sino en hospitales israelíes, que es donde está la tecnología para hacer esto. Bueno, pues Israel también había apostado por esa vía, ¿no? Por acabar con, digamos, quitarle legitimidad a Hamás, ¿no? Sustraerle de su discurso, del discurso de Hamás, ese tanto de victimismo. Y bueno, pues es que os estamos pagando, os estamos dando dinero, os estamos permitiendo trabajar, os estamos dando ayuda sanitaria. Y sabe Israel que apostando solo por la vía militar no va a acabar con Hamás, pero ahora mismo, en este momento, esa es, digamos, su táctica, por no decir estrategia, es su táctica en la actualidad, que es acabar militarmente con Hamás. Hay una cuestión también muy interesante en este sentido, y es que se sabe a ciencia cierta de que los máximos jefes de Hamás no están en Gaza. Esto también es curioso, están bien localizados, lógicamente, pero no están en Gaza y están en sitios donde no se les puede tocar un pelo porque son estados con los que Israel quiere llevarse bien. Si esos jefes estuvieran en Irán, en Siria, en Líbano, Jordania o Egipto incluso, muy probablemente ya estarían muertos, pero están en países con los que Israel tiene un especial interés en mantener unas excelentes relaciones, ¿no? Sobre todo intentando recobrar los acuerdos de Abraham, que a día de hoy parece que están muertos, pero no están muertos, están en stand-by, esperando su momento para ser reactivados. Antonio, cambiando de asunto, habríamos pensando, ¿no?, en esa necesidad de ayuda para Gaza y mirando al conflicto, sin lugar a dudas, en Ucrania, lo que se está esperando es la ayuda. El propio Kuleva, el ministro de Exteriores, ha dicho que se espera ya para esta misma semana ese anuncio de la recepción de artillería de municiones por parte de la República Checa, y en un momento en el que no dejan de subrayar cómo no pueden responder, no tienen ese armamento ante lo que está siendo el ataque ruso, y sin embargo están emprendiendo o intensificando los ataques con drones, como estamos viendo en las refinerías. ¿Cuál es la situación ahora mismo en ese frente? Bueno, la cuestión es que, vamos a ver, por un lado la ayuda militar y por otro lado la situación en el frente, que van de la mano, lógicamente. Si ahora se ha liberado un 10% de lo que se quería dar a Ucrania, es precisamente por la necesidad extrema que existe en el propio terreno de juego, ¿verdad?, en el campo de batalla, porque Rusia va avanzando sin parar. Entonces, y esto es muy curioso porque la intención de Rusia, o cualquiera que coja un mapa y que estudie los mapas día a día de cómo funciona este conflicto, la intención de Rusia no es hacerse con el control del territorio simplemente, sino coger posiciones que le permitan defender mejor los territorios que a día de hoy ya Rusia considera que son parte integrante de la Federación de Rusia, ¿no? Entonces, Avdiivka no quiere coger Avdiivka por Avdiivka, sino porque desde ahí se lanzaban ataques contra la población civil de Donetsk y Lugansk. Y cuando digo que se lanzaban ataques, me refiero no hace 20 años o a 80 años, me refiero a desde hace 10 años, desde Avdiivka se lanzaban ataques contra civiles en Donetsk y Lugansk, no contra objetivos militares rusos, sino contra civiles, ya digo, desde hace 10 años. Entonces, hay avances en el terreno por parte de Rusia, pero insisto, no para quedarse ahí, sino para garantizar que desde ahí no se van a lanzar ataques contra sus territorios, lo que Rusia considera sus territorios. De tal manera que yo preveo que si hay que sentarse a la mesa de negociación, no va a defender a capa y espada Avdiivka, quizás sí, pero estos territorios por los que va avanzando para, digamos, mantener la posición, pues yo creo que no hay un especial interés. Sí, en esa población hay una mayoría que no es rusa o rusófona o rusófila, porque esto
lo tenemos que tener en cuenta. Hasta donde yo sé, Vladimir Putin no quiere conquistar toda Ucrania, porque una cosa son tropas, esto lo decía Emiliano el otro día, que es un buen amigo de este canal, una cosa son tropas de ocupación y otra cosa son tropas de invasión. Es decir, claro, tú no vas a invadir un territorio y te vas a marchar, claro, es decir, vas a ocuparlo. Pero es que esa no es la intención de Vladimir Putin. Putin, si invade ese territorio, es para garantizar la seguridad del territorio ruso, de lo que ellos consideran territorio ruso. Entonces, volviendo al tema de la ayuda militar, claro, Estados Unidos había prometido 60.000 millones, ayuda que está bloqueada en los representantes, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, ¿no? Y Europa, la Unión Europea, había prometido 50.000 millones. Al final han liberado solo una décima parte, solo el 10% de esa ayuda, porque es lo que pueden hacer sin cortapisas. Pero esa ayuda es imprescindible, lógicamente, para Ucrania, pero ¿es suficiente para que Ucrania pueda repeler los avances de Rusia? No, en absoluto. Fundamentalmente, primero, porque es una falta de munición abundante. Es la comparación con lo que se prometió, con lo que al final se ha dado, es abrumadora, pero sobre todo por una cuestión esencial, y es la tasa de reposición. Es decir, el ejército ucraniano se está quedando sin hombres, de tal manera que Macron es tan consciente de esta situación, y si no, no habría dicho lo que dijo hace un par de semanas, que advirtió: o enviamos tropas o Putin gana. Esto es así de sencillo. Es decir, ya no es una cuestión de tener mejores armas o más munición, sino de que ya no hay hombres sobre el terreno que puedan disparar esas municiones, esas armas. Ese es el problema. Es decir, ya no es tanto la ayuda militar o la ayuda económica o ese tipo de cosas que, desde el punto de vista de Estados Unidos y de la Unión Europea, se le tiene que seguir garantizando a Ucrania, sino que el principal problema es este otro, que es que no hay hombres sobre el terreno que puedan presentar batalla al ejército ruso. Esto es así, ¿no? Y por otro lado, tenemos que el ejército ruso, bueno, pues sí, efectivamente, lógicamente, ha tenido bajas. ¿Cuántas? Pues nunca lo sabremos, yo creo, porque todavía estamos con bastantes millones de desaparecidos de la Primera Guerra Mundial. Pues imagínate de este conflicto de ahora mismo, ¿no? Pues lógicamente nunca lo sabremos, pero es que además mucha gente no tiene en cuenta que Rusia no está sola en esta lucha, y cuanto más tiempo pase, peor para los países occidentales, los países de la OTAN, al fin y al cabo, porque más países se van a sumar a Rusia, porque más argumentos se les va a dar a esos otros países, sobre todo me estoy refiriendo a los del sur global, para unirse a Rusia en esta lucha no contra Ucrania, sino contra ese bloque que ya se ha conformado, que es el de la OTAN, ¿no? Que ya está bien formado, que ya está bien compenetrado, que es el de la OTAN, ¿no? Esta guerra, no lo olvidemos, al final no es una guerra de Rusia contra Ucrania, es una guerra de Rusia contra la OTAN o de la OTAN contra Rusia en territorio ucraniano. Entonces, sí, lo podemos llamar guerra ucraniana, la guerra de Ucrania, pero sabiendo que detrás está esto otro, que es que Ucrania por sí misma no podría haber hecho frente ni 2 meses frente a Rusia, y sin embargo pues ya llevamos 2 años. Y si llevamos 2 años de guerra es precisamente porque no es una guerra entre Zelensky y Putin, es una guerra entre la OTAN y Rusia. Pero quería lanzar, no va a ser fácil, pero bueno, una pregunta. ¿Hasta qué punto, por tanto, puede ser factible esa resolución, ¿no? Como decía hace unos días el Papa, una mesa de negociaciones cuando, por una parte, desde Occidente, desde la OTAN se dice Rusia no puede ganar, de hecho Duda decía ayer, si gana va a invadir otros países, Macron dice, vale, pues hay que enviar países y el resto dicen que no, pero Putin dice, vale, no veo un escenario que esté escalando a una guerra nuclear, estamos preparados técnicamente, pero ojo que no manden tropas ni a territorio ucraniano, Estados Unidos, ni a territorio ruso. Con lo cual, ¿hasta cuánto está enrocado, hasta cuánto se puede ver porque la situación de Ucrania es la que es y se apaga su capacidad de respuesta? Claro. Entonces, lo que parece evidente, bueno, yo escribí un artículo sobre esto antes de que el Papa hablara, el 6 de marzo, el blog de IDAPS, que es un instituto de análisis de políticas de defensa, IDAPS,
IDAPS, lo pueden encontrar enseguida, blog de IDAPS, Antonio Alonso, apostar por la guerra, perdón por la autocita, pero la verdad es que lo publiqué antes de que lo dijera el Papa. Digo, oye, mira, es que lo que está claro es que esta guerra no se va a quedar en stand-by. Esas son guerras que están en África, que no les importan a nadie, quiero decir, a nadie de los 5 que se sientan en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. De vez en cuando aprueban una resolución, estamos muy preocupados por la situación en este país de África y tal. Esas guerras, con todos mis respetos y con todo mi dolor de mi corazón, no les interesan a nadie. Bien, son las guerras olvidadas, que se llaman. Pero esta guerra es distinta. Esta es una guerra en la que está involucrada directamente Rusia, que es uno de los 5 grandes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y entonces esta guerra no se va a quedar estancada. Eso de una congelación del conflicto, un estancamiento del conflicto, vamos a prolongar esto, no sé, sine die, no, eso no puede ser, porque es una guerra existencial para Rusia. O Rusia gana o Putin sabe que muere, que pierde. Es decir, no que pierde, sino que muere, ¿no? Literalmente. De tal manera que, insisto, a Rusia solo le queda una opción: ganar esta guerra. La cuestión es esta guerra, porque eso de decir que Putin va a invadir Polonia y los países bálticos, bueno, pues eso es un acto de fe. Pero, insisto, la verdad es que así no funcionan las guerras. Es decir, que de verdad alguien se plantea de verdad que Putin quiere establecer un oblast en Estonia o un oblast en Polonia, ¿no? Y vamos a poner un gobernador, ¿no? Como pusieron los nazis en Francia, ¿no? Tropas de ocupaciones. Es que eso a día de hoy es impensable, ¿no? Digo, hace 80 años quizás sí, pero a día de hoy eso no funciona así, eso no es así. Y más, o sea, ya no solo eso, sino y más sabiendo que entrando en territorio de Polonia se está entrando en territorio OTAN. O sea, es que esa premisa, ese punto de partida de Putin quiere invadir Polonia es inaceptable. No inaceptable porque Putin lo quiera hacer, sino inaceptable porque es mentira. Entonces, no puede ser. O sea, es que no entra en ningún cálculo racional, ¿no? Claro, si damos por supuesto que Putin está loco, o que se droga, o yo qué sé, pues hombre, claro, podemos decir lo que sea. Pero desde el punto de vista racional, esa premisa no tiene por dónde agarrarla, ¿vale? Entonces, Putin no quiere hacer eso, por supuestísimo, ¿vale? Entonces, esta guerra no se va a quedar estancada. O bien, estas son las dos únicas opciones, o bien desescala, es decir, sacamos bandera blanca, que era lo que decía el Papa, sacamos bandera blanca, nos sentamos a negociar, vemos cuál es la salida mejor para ambas partes en el conflicto, sabiendo que en una mesa de negociación uno va a tener una mejor postura, es decir, una postura preeminente, un mejor punto de partida, por decirlo de alguna manera, porque tiene superioridad en el campo de batalla, y el otro va a tener pues una postura peor, inferior en esa negociación. O bien esto desescala, o bien escala. O bien se desborda el conflicto horizontalmente, o bien escala verticalmente, es decir, comenzamos a utilizar armas nucleares. Y como decía yo a uno de mis críticos de ese artículo que publiqué, claro, estos son los dos únicos caminos: o escala o desescala. Claro, ¿cuál es la opción a desescalar? La alternativa a desescalar es que escale, que es el fin del mundo, porque si la guerra escala es el fin del mundo. Entonces, nos tenemos que sentar a negociar. Yo creo que, gracias a Dios, bueno, quiero pensar que esas declaraciones grandilocuentes de Macron y de otros es simplemente para forzar de alguna manera a Rusia a sentarse a negociar y darle un poquito de mejor posición a Ucrania, ya que no la tiene en el campo de batalla, mostrar que está respaldado diplomáticamente por Occidente, por la OTAN, etcétera, y que se siente en una mejor posición de lo que tiene, ya digo, de lo que se ha ganado en el campo de batalla. Yo soy muy optimista en ese sentido, como se puede ver, pero yo creo que eso es lo que está pasando realmente. Pues Antonio Alonso Marcos, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, ha sido un verdadero placer. Gracias, feliz jornada, feliz negocio, felices clases. Gracias, gracias. Y nosotros, antes de continuar, lo primero, hablar de sostenibilidad y futuro de la mano de Nat.